y habíamos visto este cuadro que representa la evolución de la población a nivel mundial, los nacimientos, la esperanza de vida a lo largo de diferentes periodos de la historia. Habíamos hablado que la población mundial era aproximadamente de 6 millones en el 10.000 antes de Cristo. En esta época, pues la mayoría de las personas vivían como cazadores, recolectores, lo que limitaba el crecimiento poblacional. Esto sería a inicios de cuando el hombre aparece. Luego, en el año cero, después de la población tiene un aumento de 252 millones. Y aquí vemos que este crecimiento se debe a que ya estos cazadores o recolectores ya empiezan a hacer el uso de la tierra y de la agricultura en algunas regiones, y esto pues permite que haya mayor fuente de alimentos y que ya tengan un suministro de alimentos más estable. Si vemos en el año 1750, pues la población ya era de 771 millones. En este periodo, pues aparece la revolución agrícola y en la revolución industrial, y acá pues comienza a tener ya un impacto bastante significativo tanto en la producción de alimento como ya a designar distintas zonas de urbanización. Y si vemos para 1950, pues acá se contaba con 2.529 millones. La población va a experimentar un crecimiento llamado explosivo, porque acá ya vamos a poder ver que hay mejoras en salud, en medicina, en las distintas en las condiciones de vida, en educación, ya hay un mayor ingreso. Y para el año 2000, pues la población llegaba a un a 6.115 millones, que seguía con la tendencia de crecimiento, pero si observan, pues ya era un crecimiento bastante lento, ya no tan acelerado como en 1950. Y aunque habían disminuido, y esto pues se debe a que ya habían disminuido las tasas de natalidad, porque si vemos nosotros por ejemplo, en los años de 1950, pues todavía las familias estaban compuestas de 10, 8 hijos, y pues entonces había una tasa de natalidad bastante alta. Cuando hablamos acá del incremento anual, vemos que para el año 10.000 antes de Cristo al cero solo es reflejado un crecimiento bastante lento debido a las limitaciones que había en la producción. Recordemos que los alimentos eran limitados y las condiciones de vida, pues la población de esa época se regía por la recolección de frutos que se situaban cerca de afluentes de agua, entonces todavía no estaba muy desarrollado la alimentación para esa época. Y si vemos de el 0 a 1750, pues solo tiene un aumento relativamente abajo, pero ya hay un crecimiento un poco más notable, y esto pues se debe a que ya se empiezan a dar los inicios de la agricultura, ya empiezan a descubrir semillas que sembrar y para tener una mejor alimentación, porque ya se empiezan a sentar en poblaciones, ya no son relativamente nómadas. Y si vemos
1750, de 1750 a 1950 se dio un salto de 1.064, debido a ya que había innovaciones respecto a tecnología. Ya aparece la revolución industrial, aparece ya las máquinas con mejoras, se van perfeccionando los cultivos. Y si vemos de 1950 a 2000, pues ya se ve reflejada que hay una estabilización en el crecimiento poblacional en muchas partes del mundo. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos del periodo de duplicación de los años, vemos que del 10.000 antes de Cristo al cero, la población se duplica de 8.369, lo que indica un crecimiento bastante lento. Esto debido a las condiciones que se encontraba la población en esa época. Entonces muestra que también hay un aumento en la tasa de crecimiento poblacional, pero es bastante leve. Y si vemos de 1750 a 1950, la duplicación se acelera de forma notable, y esto pues sucede en tan solo 58 años, lo cual refleja que ya al existir mejoras en la salud, que al darse la industrialización, eso crea mejores expectativas para la población, y hace que esa estabilidad pues incremente la tasa de natalidad. Y si vemos para 1950 pues al 2000, la que es cuando ocurre cada 35 años, la duplicación, y acá pues indica que sigue un crecimiento rápido, aunque empieza ya a estabilizarse, debido a que ya también hay, por ejemplo, medidas. Si vemos a partir de los años 90, ya 80, ya se empiezan a tomar más auge las distintas medidas de natalidad, el control de la natalidad, y esto pues ayuda a la disminución. Y recordemos que también entramos a una era bastante consumista, y esto pues ya gran parte de los salarios de los trabajadores pues se encuentran ya en tener una mejor calidad de vida, ya no directamente en tener hijos, y que esta tasa pues siga creciendo. Si vemos aquí, por ejemplo, los nacimientos en el 10.000 antes de Cristo es de aproximadamente 11.4 millones de nacimientos. Refleja acá, por ejemplo, las limitaciones que había de supervivencia y las condiciones de vida. Recordemos que en esa época pues la población se vestía con pieles, se empieza a descubrir el fuego, entonces no tenían una calidad de alimentación, lo que podía llevar a desnutrición, y pues que esto también fuera un factor bastante decisivo en la esperanza de vida. Y acá también vamos a ver que, por ejemplo, en el 0 después de Cristo, pues ya
los nacimientos pues van en aumento y, y ya esto pues muestra un aumento tanto en la fertilidad y en la capacidad de supervivencia, y esto pues como les mencionaba es debido a que ya tienen una mayor fuente de alimentación por tiempos más prolongados, ya no dependen solo de la caza como tal o de la recolección. Y también vemos que para 1750, gracias a las mejoras tanto en la alimentación y medicina, pues ya sigue aumentando. La tasa de natalidad ha sido pues controlada también en diversos países, como ustedes lo expusieron en las diferentes, en las clases, en muchas clases anteriores, y donde ya empieza a estabilizarse ya la natalidad en los países desarrollados. También vemos que la esperanza de vida se alarga aproximadamente 20 años. Ya hay tasas de mortalidad infantil. Por ejemplo, si vemos en la esperanza de vida en el año 10.000 antes de Cristo, las condiciones de vida adversas pues hacían que los niños pues no tuvieran una esperanza de vida muy alta, igual que los adultos, y esto pues aumenta cada 25 años, ya que hay una ligera mejora tanto en salud o alimentación. Y aquí vemos que, por ejemplo, en 1750 ya llegan a tener una esperanza de vida de 27 años. Y esto pues ya se da, ya se empiezan a difundir condiciones de salud un poco relativamente mejores, aunque todavía recordemos que en esa época pues se da la peste negra, pero aún ya comparado con los inicios, pues ya las poblaciones van en una mejor condición de vida. Pues si vemos, la esperanza de vida alcanza ya los 56 años para el año 2000, y acá pues ya vemos que ya hay mejora sustancial en la atención médica. Ya vemos que hay avances en medicina como vacunas, tratamientos, nutrición. Entonces todo esto ya hace que las condiciones de vida mejoren y las personas puedan tener una esperanza de vida mayor. Entonces, vemos que la población a nivel mundial a lo largo de los milenios pues ha ido evolucionando, y pues al momento de ir evolucionando esto va permitiendo que haya un crecimiento lento en la prehistoria hasta un rápido aumento en la era moderna, y vemos cómo la tecnología, los avances en la salud son determinantes para la dinámica de la población, y que ésta pues tenga un aumento en la natalidad y en la calidad de vida. Ahora bien, acá vamos a ver los mecanismos reguladores del volumen de la población durante el feudalismo. Nosotros vamos a empezar que desde que es un ciclo,
empezamos en que ya hay personas en edad de matrimonio en esa época y que estas personas pues vienen y ya ya se ilustra cómo interactúan los diferentes factores para, para para ver el volumen de la población durante el feudalismo y cómo pues estas se van interrelacionando. Y si vemos por acá, por ejemplo, vemos en el diagrama la natalidad y acá pues recordemos que van a ser todos aquellos nacimientos que experimenta la población y que esta pues va a estar determinando el volumen de la población, mientras que una baja natalidad va a reducirlo. En esa época, aunque había una alta natalidad, pero al existir poca higiene, al no existir conocimientos médicos, pues la tasa de defunciones pues era bastante alta. Si vemos que la morbilidad pues sería todas aquellas muertes que la población va a experimentar. Acá pues sería especialmente en los infantes y esta la única forma de contrarrestarlo pues sería a través de una alta natalidad y por ejemplo las tasas de muertes. Habíamos hablado que en las clases anteriores que se hablaban de las pestes, de las condiciones que tenían, por ejemplo, las personas al momento de dar a luz. Se hablaba también de controles, de interrupciones en el periodo de gestación. Y pues la natalidad también va a estar en conjunto con el ingreso por habitante. ¿Y qué quiere decir esto? Pues a un ingreso más alto va generado o generalmente se asocia con mejores condiciones de vida, lo que puede llevar a una mayor natalidad y a una menor morbilidad. Y si es en el caso contrario, pues un ingreso bajo puede resultar en condiciones de vidas adversas y una mayor mortalidad. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en Guatemala en la actualidad, en las áreas rurales es donde las personas poseen menos ingresos y la tasa de natalidad pues va a ser bastante elevada. Cuando hablamos también dentro de los elementos de este diagrama, vamos a incluir la superficie cultivada. Y pues, ¿por qué la superficie cultivada? Pues acá la cantidad de tierra que se encuentre cultivada va a afectar la disponibilidad de alimentos que hay para la población. Y si hay una mayor superficie cultivada, pues esta va a poder sostener a más habitantes, aumentando así el volumen de la población. Entonces, porque esto también va a generar empleos, va a generar ingresos en las familias y si nos vamos a esa época, pues recordemos que las familias completas trabajaban, incluidos niños se iban al campo. En la actualidad sí sucede, pero es un poco controlado, pasa más en el área rural, ha disminuido. Acá cuando hablamos de esta
superficie cultivada, también al haber demasiada población, esta no va a llegar a cubrir las necesidades y pues va a ser causa de hambrunas, y estas hambrunas pues va a aumentar la tasa de mortalidad. Y cuando hablamos de calidad y de cantidad disponible, ¿verdad?, de alimentos, entonces acá un régimen alimentario va a mejorar la salud de la población, va a poder reducir la mortalidad y también va a incrementar la natalidad. Y acá cuando hablamos, por ejemplo, de estos flujos entre natalidad y mortalidad, estos van a ser determinantes para medir el crecimiento poblacional neto. Y si la natalidad supera a la mortalidad, la población va a crecer. Y si la natalidad, pues, la mortalidad, perdón, es mayor que la natalidad, pues la población va a disminuir. Y si vemos también que está unido en este mismo flujo el ingreso con la superficie cultivada, pues acá un aumento en la superficie cultivada va a mejorar el ingreso por habitante, lo que a su vez va a llevar a una menor mortalidad, porque ya este habitante va a tener una mejor alimentación. Entonces, y si nosotros vemos estos ciclos de retroalimentación, estos factores siempre van a estar interconectados, y que, por ejemplo, un aumento en el ingreso de habitantes va a aumentar siempre la población, y que esta pues va a tener un crecimiento bastante alto. Entonces, y siempre se va a ir repitiendo este círculo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acá vamos a ver las fluctuaciones de la natalidad y la mortalidad. Acá pues el gráfico representa las distintas variaciones en las tasas de mortalidad, como pueden observar a lo largo del tiempo. Y acá pues vemos que por ejemplo, estas fluctuaciones pertenecen a Europa, y vemos que hay un eje que va a representar las tasas de natalidad y de mortalidad, y que van a estar expresadas por lo general en porcentajes o en tasas por cada 1000 habitantes. Y también vamos a ver un eje que va a estar representado el tiempo, que puede abarcar varios siglos, y que esto pues nos va a permitir observar tendencias a largo plazo. Por ejemplo, acá vemos las curvas de natalidad y de mortalidad. Muestran cómo las tasas de los nacimientos han ido fluctuando a lo largo del tiempo. Pueden estar influenciadas como por ejemplo, guerras, las enfermedades, cambios en la economía, las distintas políticas en la planificación familiar,
También vemos una curva que, que muestra cómo la tasa de nacimientos entre la natalidad y la mortalidad para entender cómo ha funcionado el crecimiento en la población en periodos donde la mortalidad es bastante alta. A menudo se va a observar una disminución en la natalidad, por ejemplo, durante epidemias, la mortalidad puede afectar la natalidad, esto en el largo plazo. Y cuando hablamos acá de estas tendencias seculares, vamos a decir que son todos aquellos cambios que se dan en el largo plazo y van a ser persistentes en una serie de datos. Acá va a estar representado por un crecimiento continuo o fluctuante en el número de habitantes. Y generalmente pues esta curva muestra un aumento gradual en la población, acá lo podemos observar. Y estos pues se han observado también periodos de crecimiento bastante altos o demasiado rápidos, y pues estos siempre van a ir relacionados a las mejoras que se dan en las condiciones alimentarias, en las condiciones de salud. Por ejemplo, acá vamos a hablar que factores que han afectado, por ejemplo, sería la revolución agraria. Al hablar de la revolución agraria, acá vemos la mejora. Aquí vamos a decir que son todas aquellas mejoras que han habido al momento de producir alimentos, y estas van a llevar a un cambio en la natalidad, porque por ejemplo la base en el feudalismo se centraba en la producción de alimentos, que iba a ser el sustento pues de los feudales y de los campesinos. Estos pues los últimos, los campesinos, eran quienes trabajaban la tierra, y a pesar de tener técnicas bastante rudimentarias, porque no contaban con el equipo necesario, y no tenían como una cosecha bastante abundante, pero sí eran suficientes para poder vivir para los campesinos. Y recordemos que las técnicas que usaban en la agricultura pues eran los arados de madera, las herramientas manuales, también había cierta rotación de cultivos. Se dieron cultivos como el trigo, que fue fundamental para la alimentación en Europa, la cebada, avena, el centeno, legumbres. Además, pues también ya pudieron crear ganado, ovejas, cerdos, ya sea con el fin de autoconsumo, por lo general era para el mercado. Y acá pues los feudos buscaban producir lo necesario. Y recordemos que en esa época también el comercio era limitado y el intercambio. Entonces, a pesar de las condiciones precarias de los campesinos y una alimentación limitada,
o a veces que había cosechas malas, pues vemos que sí, eso pues aún así ayudó, en esas condiciones ayudó a que sí hubiera un incremento en la población. Y si vemos acá, pues también va a aparecer la revolución industrial. Al momento de aparecer la revolución industrial, esto pues también ayuda a contribuir al crecimiento poblacional, porque acá ya vemos que ya hay mejoras en equipos, ya hay un mejor intercambio, mayor comercio, ya los barcos ya no van a ser movilizados con el esfuerzo humano, sino a través de la máquina de vapor. Y pues hemos visto que a lo largo de la historia, pues las sociedades van a ir experimentando distintos ciclos que en unos pues van a ser contractivos y, y que, por ejemplo, esto puede ser causado por las guerras o las pandemias y que esto pues va a hacer que haya un aumento en los decesos, pero por un tiempo. Y esto va a hacer que la población se contraiga. Si vemos acá, tenemos el crecimiento de la población a través de la historia. Acá vemos cómo se ha ido representando o evolucionando el crecimiento de la población mundial desde la prehistoria, la edad de piedra, hasta el futuro. Acá vemos que está un eje representado en miles de millones para visualizar un crecimiento absoluto de la población en lo largo del tiempo. Y también vemos que hay un rango temporal que va a ayudar a entender bastante amplio el crecimiento en los distintos periodos de la historia. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de la prehistoria, vamos a hablar que existían más o menos de 5 a 10 millones de personas y que en este tiempo pues los humanos iban a recolectar sus alimentos, el crecimiento poblacional era bastante lento y que con la revolución agrícola y que empiezan ya a domesticar las plantas y los animales, esto pues va a permitir que ya la capacidad del sustento sea mayor y que se facilite el crecimiento pues de la población. A pesar de que, por ejemplo, en la Edad Media se da la peste bubónica. ¿Alguien se recuerda cuál era la peste bubónica o la plaga bubónica? A ver, vamos a ver quién anda por ahí. A ver, Eduardo Ernesto, a ver cuál era la peste negra o plaga bubónica.
para no dar yo solita la clase. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. A ver, apóyeme para recordarle a los compañeros esa fase de la historia. ¿A qué se refería la peste negra o, o la peste bubónica? Pues básicamente fue una pandemia que pues era como una bacteria la que había azotado como a Europa y Asia. Bueno, que es lo que yo sé, digamos. Pero lo que hacía era que mm, yo recuerdo que era como una neumonía más que todo, entonces afectaba los pulmones. Y como no existían buenos hábitos tal vez de limpieza y eso en el momento, entonces por eso afectó, eso es lo que recuerdo. Correcto. Pues esta peste, esta plaga, azota en la Edad Media. Como dijo acá Eduardo, pues era transmitido por los roedores, las pulgas, y se transmitía a las personas, ya fuera por el contacto con animales infectados o por la picadura de las pulgas. Entonces, al existir esta pandemia, hizo que fue un evento bastante devastador y se estima que 1/3 de la población europea murió, y esto pues provocó una contracción bastante significativa en la población, y que después de esta plaga o esta peste, la población se fue recuperando, pero de una forma más lenta. Y si nosotros observamos acá en el Renacimiento y la Edad Moderna, acá pues hay un crecimiento bastante acelerado a partir de el siglo XVI. La población comienza a crecer rápidamente. De esto, pues recordemos que acá se dan ya el paso de del feudalismo a un sistema ya agrícola, donde ya se empieza a dar la clase campesina, que va a trabajar la tierra a través de las rentas, y que tiene que pagar pues una parte de lo cultivado a los terratenientes. Y aparte de esto, pues empieza también a experimentarse mejoras en la producción de la agricultura. Ya hay un comercio, a pesar de que era bastante restringido, porque acá estábamos hablando de que eran con los lugares cercanos, y que si usaban barcos no recorrían distancias tan largas, pues estaban descubriendo nuevas rutas. Se estima que la población mundial alcanzó 1.000 millones. Luego pues aparece la revolución industrial en el 1800 a 1950. Acá pues se da en el siglo XVIII, y pues acá aparecen bastantes avances
tecnológicos, aparece también la lucha entre mejoras en las condiciones de trabajo. Recordemos que ya se empiezan también a hacer horarios ya no tan extendidos, se empieza a restringir el trabajo para los niños. Entonces todo esto pues hace que se tengan bastantes mejoras y que haya y se observa un crecimiento bastante persistente. Y si vemos las proyecciones futuras, acá estamos hablando del 2100. Acá pues se observan que las proyecciones van a alcanzar entre 9 y 10 millones para el año 2100, aunque si nosotros logramos observar en las tasas de crecimiento de los distintos países, más en los desarrollados, pues se están estabilizando. Muchas regiones del mundo pues ya están restringiendo esta natalidad y otros por conciencia de natalidad pues ya usan distintos métodos o simple y sencillamente se está viviendo una sociedad en que prefieren mascotas que hijos, y entonces pues todos estos factores van influyendo en el futuro, en la transición demográfica que muchos países están atravesando, donde las tasas de natalidad van disminuyendo. Tanto porque ya las urbanizaciones ya no se dispone de tanto lugar para vivir, se están haciendo cada vez más costosos, ya la educación es más cara, ya se exige mayor educación. Y ya también hay acceso a distintos métodos de planificación familiar, ya el sistema de salud pues provee estos métodos de planificación. Entonces vamos a empezar a ver que ya hay un envejecimiento de la población en muchos de estos países desarrollados. La población está envejeciendo y pues esto va a largo plazo a afectar el crecimiento y la fuerza laboral. Y acá pues vamos a decir que el crecimiento de la población a través de la historia ha sido bastante compleja debido a distintos factores que han influido, desde las limitaciones que se pudieron observar en la caza y la recolección hasta los avances en agricultura, en medicina, y que cada sociedad ha ido evolucionando, y que aunque las proyecciones a futuro van a sugerir que hay un crecimiento poblacional, esta dinámica va a ir cambiando de acuerdo a los desafíos que se vayan enfrentando, como la sostenibilidad, porque la disposición de alimentos, la distribución de los recursos, el envejecimiento de la población. Entonces, dame un momento. Acá vamos a hablar también de los factores de crecimiento poblacional, y acá vamos a decir que el crecimiento demográfico ha ido siendo determinado por diferentes, ya sea económicas, sociales, ambientales o sanitarias, que se han ido fijando al inicio
de la expansión de la población en distintas etapas. Acá vamos a ver, por ejemplo, las limitantes de biomasa accesible. ¿Qué queremos decir con esto? Pues acá nos vamos a referir a la cantidad total de materia orgánica en un ecosistema. Acá puede ser utilizada como fuente de alimento o de energía. ¿Y cuáles estarían incluidas acá? Pues las plantas, los animales y otros organismos vivos. También vamos a ver que desde los inicios, pues la humanidad tiene el acceso a esta biomasa que ha sido fundamental para la supervivencia, la capacidad de la población para crecer va a estar relacionada con la disponibilidad de recursos naturales, de alimentos y de energía, ¿va? El calor. También vamos a ver que en las primeras etapas de la humanidad se hablaba de los cazadores y recolectores, pues acá la población iba a estar limitada por los recursos naturales que tenía disponibles en su entorno. Y este pues fue un método de subsistencia. Y por ejemplo, también vemos esta segunda etapa, que sería la del neolítico a la revolución industrial. Acá vemos la transición de la agricultura, el desarrollo de la agricultura durante el neolítico. Acá las sociedades pues ya empiezan a cultivar plantas, a domesticar animales, y esto pues permite que haya un aumento en la producción de alimentos, y esto pues ya le dio seguridad a los pobladores y facilita pues el crecimiento de la población. También se encuentran con limitaciones de tierra y energía, aunque la agricultura les permitía un aumento en la población. Los limitantes eran, por ejemplo, la tierra cultivable, porque acá empieza a ser un factor bastante restrictivo, porque recordemos que para la agricultura pues tiene que haber afluentes de agua cercanos, o tienen que estudiar los ciclos de lluvia para poder cultivar. Entonces vemos que también había si hacían una agricultura bastante intensiva, esto pues podía agotar los suelos, y entonces tenían que tener una gestión bastante cuidadosa y evitar la degradación de el suelo. Otro de los factores limitantes fue la dependencia de recursos naturales, como les mencionaba, el agua y la energía. Por ejemplo, acá vamos a hablar de la energía animal. A ver, cuando hablo de energía animal, ¿a qué creen que se refiere o me refiero? A ver, Josué. ¿Qué ejemplo de energía animal me puede dar? José Guarán anda por ahí. A ver, Adriana. Buenas tardes, Adriana. Correcto. Gracias, Adriana.
Ajá, hablamos de animales que servían para el traslado, animales que servían para el arado de la tierra, y esto pues ayudó am, al cultivo, pero también puso limitantes, ya que tenían que encontrar entre el equilibrio de cultivar la tierra, el uso de la tierra, y que los recursos pues tenían que ser sostenibles. También otra limitante que vemos acá es que a partir del siglo XVIII, aunque la revolución industrial trajo avances en tecnología y producción, esto permite pues capacidad de producción y de alimentos, pero también hace que existan nuevos desafíos. Por ejemplo, acá cuando se dio la revolución industrial, recordemos que la gente que vivía en las zonas agrícolas, en las áreas donde se cultivaban, fueron y se fueron a buscar trabajo a estas zonas industriales. Entonces, se enfrentaron ya el demasiada gente, entonces incrementaron las, las zonas donde tenían que estar habitando, y esto pues también hizo que hubiese o existiera una sobreexplotación de los recursos. También vamos a hablar acá que otro de las limitantes poblacionales van a ser los avances tecnológicos en la producción de alimentos, porque si bien es cierto, hay disponibilidad de recursos, pero también es un factor bastante limitado, porque la producción de alimentos llega a un punto en que causa la sobreexplotación un deterioro en el suelo y también un impacto ambiental al existir una expansión tanto de la población y de las industrias, ya que causa impacto al medio ambiente a través de la deforestación, a través de los distintos gases que se emanan, el cambio climático, y esto pues va a influir de una forma bastante negativa en la capacidad de la tierra para sostener la población. Y acá vamos a ver que aunque la tecnología permite aumentar la producción y mejorar la eficiencia de los recursos, también plantea sobre si va a ser capaz a largo plazo de que haya una distribución en estos recursos de una manera más equitativa. Y acá pues vamos a ver cómo todos estos factores van limitando el crecimiento de la población en un largo plazo y a través de la historia, y cómo pues han ido evolucionando con el tiempo, desde las primeras comunidades del cómo utilizaron la biomasa hasta la utilización de recursos ya tecnológicos y el cuidado de medio ambiente que se lleva en la actualidad. El cuidado del medio ambiente no a un 100%, y vamos a ver que cada una de estas etapas va a mostrar algo único tanto en desafíos como en oportunidades, y que la población a nivel mundial va a seguir creciendo y que debemos mantener siempre una gestión sostenible de todos los recursos. Y
y considerar siempre los impactos ambientales, porque esto nos va a permitir garantizar un futuro bastante equilibrado y, en el ambiente y que sea sostenible. Acá también vamos a ver que a lo largo de los siglos, específicamente en el siglo XVI al XVIII, cuando se empieza a dar la agricultura, 17, perdón, vemos acá que, por ejemplo, el trigo era bastante importante en la alimentación, y vamos a hablar acá del Siena, que el Siena es parte de la Toscana durante la Edad Media y es conocida por la riqueza tanto comercial y bancaria hasta el siglo XIV. Acá pues el Siena también experimenta la devastación de la peste negra, que hizo que sus habitantes disminuyeran entre 50 y 80%, según los registros que se llevan, que hay todavía en la región. Acá se ve bastante marcado el declive de la economía y de la demografía. El Siena se tuvo que enfrentar a una recuperación parcial, y que, por ejemplo, el impacto de la peste negra deja una inestabilidad en la población, aunque existen epidemias posteriores, pero estas entre 1629 y 1631 no alcanzaron la magnitud de la peste negra, aunque sí causaron picos de mortalidad que vemos reflejados acá en la gráfica. También vemos que la economía agraria y la dependencia del trigo era el pilar de la dieta y la economía en la región de la Toscana, incluido el Siena, y que acá pues dependía de cosechas estables. También hubo momentos en que enfrentaron cosechas que fueron afectadas por las lluvias excesivas o las sequías, y además existía la competencia con Florencia, que limitaba que fuera autosuficiente. También se experimentó la revolución de los precios durante el siglo XVI y XVII, y esta pues fue causada por la inflación que existió en Europa tras la llegada de los metales preciosos que obtuvieron de América, y esto pues también elevó los costos, y esto definitivamente a quien mayor afectó fue a las clases bajas. Por ejemplo, acá también vemos que existieron periodos como conocido como la pequeña edad de hielo, que fue en 1300 a 1850. Trajo consigo pues que los inviernos fueran más fríos
y que también a veces existieran veranos impredecibles. También en el año 1590 a 1592 existió eventos como la Gran Hambruna en el norte de Italia, que reflejan las malas condiciones de las cosechas, ya fuera causada por las lluvias o la enfermedad de la roya del trigo, que esto pues hacía que se incrementaran los precios y también que se elevaran las causas de mortalidad. Como vemos, este gráfico está dividido en 6 subgrupos y cada uno pues va a representar un periodo en una región específica del Siena y va a mostrar la evolución de el Siena a lo largo del tiempo. Acá pues vemos que hay picos que coinciden con los precios de el trigo, con las defunciones. Vemos que, por ejemplo, sugieren que hay escasez por el aumento de los precios también. Hay un incremento en la mortalidad por la hambruna o las enfermedades asociadas a la hambruna. Vemos que también hay fluctuaciones que son significativas, pero que también, si vemos, hay periodos de estabilidad y que, por ejemplo, entre el siglo XVI y XVII, pues Europa estuvo marcada por las crisis y las guerras, la epidemia, y que esto pues afectó bastante, de forma severa, los precios del trigo, que era una fuente de alimento muy importante, como lo es la tortilla para nosotros, y que siempre pues los altos precios que tenía el trigo hizo que fuera inaccesible para la población más pobre y que llevaron una malnutrición, y esto pues debilitó las defensas inmunológicas y los volvió más vulnerables a enfermedades, y por eso pues podemos ver acá el alza en las defunciones. Como vemos, el trigo era un alimento bastante básico en la dieta europea, y pues el precio se veía reflejado en la salud económica, la capacidad para la sociedad de alimentarse, que las subidas pronunciadas indicaban las crisis de subsistencia. Miren, acá vemos esto, y que pues los datos van a reflejar las condiciones duras que tuvo el Siena durante este periodo, y acá pues las élites podían almacenar el grano, mientras que las clases bajas sufrían las carestías. Y acá vemos destacado que los precios del trigo y las defunciones van interconectados, y que las crisis agrícolas impactan directamente en la mortalidad, y que reflejan la vulnerabilidad de la población, y que estamos sujetos al clima, a las cosechas y a las enfermedades, y que
Acá pues estos gráficos de los precios y las defunciones del trigo en el Siena refleja que tanto el Siena como cualquier sociedad es vulnerable a las interacciones de un clima adverso, que dependemos de la dependían de la agricultura, y que además pues la agricultura, al verse afectada por los eventos climáticos y la epidemia, llega a crear ciclos de inestabilidad que se manifiestan en los picos que vemos en los gráficos. Acá pues vamos a ver a Europa en este gráfico, y va a mostrar la relación entre la población y los precios del cereal entre 1200 a 1800, y acá pues nos va a permitir ver la dinámica de la socioeconomía en esa época. Vemos que hay una transición agraria del feudalismo a la agricultura, que desde la Edad Media pues la agricultura era la base de la economía europea, que el sistema feudal dominaba la producción, que la tierra iba a ser controlada por los nobles y que los que la cultivaban iban a ser los campesinos a cambio de la protección y de un cierto porcentaje de la cosecha, que a partir de la revolución agrícola en el siglo XV se comienzan a implementar nuevas técnicas agrícolas, como por ejemplo la rotación de cultivos, ya hay una selección de semillas, aumenta la productividad con esto, y esto pues ya permite que haya un crecimiento de la población, ya que se disponía de mayor alimento. Y vemos que ese aumento demográfico en la población europea se da a partir de el siglo XV, y que pues la producción agrícola facilita ese crecimiento. Hay menores tasas de mortalidad, hay una mejor nutrición, que también se observa que en 1347, 1351, que aparece la peste negra, pues acá la población se reduce drásticamente, y que luego, si vemos, se observa que en los siglos siguientes hay una recuperación, y que durante todo este periodo Europa experimenta numerosas guerras, como la guerra de los 30 años, que afecta la agricultura y la producción de alimentos. Vamos a ver. Miriam, ¿me puede hablar un poquito de la guerra de los 30 años para que no esté dando la clase aquí solita? ¿Qué fue la guerra de los 30 años? Licenciada, fíjese que si no le podría decir, no, la verdad no me acuerdo. Si tú Pero tiene ahí un dispositivo, puede ver y consultar al... Fíjese que ahorita no me encuentro en mi casa y solo estoy recibiendo la clase por medio de un teléfono. Bueno, entonces va a salir José Pablo Velázquez. Está bien, licenciada.
Pues bueno, como había comentado usted, utilizando nuestras herramientas, vamos a ver. La guerra de 30 años fue un conflicto europeo que duró de 1618 a 1648. Vamos a ver. Por lo que se puede observar, principalmente pues en el Sacro Imperio Romano, inicialmente fue una guerra religiosa entre estados católicos y protestantes. Causas y desarrollos principales de la guerra, podríamos comentar que el primero sería el conflicto religioso, que prácticamente aborda lo que es la reforma protestante. Se había dividido en Europa y la guerra de los 30 años comenzó como un conflicto entre los estratos católicos y protestantes. Luego otra observación importante es la rivalidad de políticas y territoriales. Dice que también pues más allá de la guerra y de lo que se convirtió en una lucha de hegemonía, podríamos resaltar que en Europa las potencias como Francia, España, Suecia y Dinamarca pararon interviniendo para obtener ventajas políticas y territoriales. Pues prácticamente pues se aprovecharon de esta guerra para poder obtener lo que viene siendo pues tierras importantes para ellos. Luego también menciona algo muy importante, que es la intervención de potencias extranjeras. Participaron como Francia, Suecia y Dinamarca, que viene siendo pues también comentar la destrucción y las consecuencias. Dice que un punto muy importante a resaltar es que la guerra causó una enorme destrucción en Europa Central, con muertes por combate, hambre y enfermedades. Se estima que hasta la cuarta parte de la población alemana murió durante este periodo. Y como último dato, agregar también que vamos a ver, la guerra terminó con la firma de los tratados de Westfalia en 1648, que establecieron un nuevo orden político en Europa. Más o menos a grandes rasgos, pues eso fue lo que viene siendo la guerra de los 30 años. Gracias, José Pablo, por su apoyo. Pues acá entonces vemos estos cambios políticos, como la transformación de los distintos tanto sistemas políticos como económicos, incluidos los inicios de el capitalismo, del mercantilismo, influyen en la producción y en el acceso a los cereales. Y hasta aquí estaríamos dejando la clase de hoy. Los veo el día miércoles. Que tengan feliz tarde. Licenciadas. Gracias, Camilo. Respecto al examen, aparte de lo que usted nos ha venido exponiendo en las clases y en las diapositivas, ¿vendrá algo más, algo adicional que deberíamos de...? Correcto, solo pues para que tengan un panorama más amplio, pues los textos que les compartí en el programa de cursos, los dos que tengo digitales, pues le pedí de favor a la profesora Norfas que los subiera al Classroom. Eso sería, entraría lo que veamos hasta el miércoles, que ya no es mucho, y con eso estaríamos concluyendo para el primer parcial. Muy bien, licenciada, gracias. Licenciada. Sí. Disculpe, ¿qué textos son exactamente los que usted menciona? Todos los que están en la bibliografía. Aparece Carlos Belti, por ejemplo, dentro de... permítame, voy a dejar de compartir. Dentro de la... Dentro de los textos que aparecen, por ejemplo, sería... vamos a ver... el estudio de la guía, por ejemplo, de la población, que es de
de Burio. Ahorita les voy a colocar el nombre. En el chat. Guía de la población de este autor. También entraría, por ejemplo, vamos a ver. Chávez Esquivel. También hay de la nueva geografía que la profesora Norfas les compartió. También estaría demografía de Carlos Belti. También historia mínima de la población, pero esta entraría más para el segundo parcial. Y esas serían las que tengo aquí a la mano ahorita. Uh-huh. Está bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, feliz noche.